Hola, mi nombre es Claudio Alfaro, soy gerente de bienestar y autosuficiencia para el área Sudamérica Sur, vivo actualmente en Chile y queríamos compartir este cuarto taller de cómo prepararnos para una entrevista. Así que bienvenidos a este nuevo taller y voy a compartir con ustedes una presentación para que podamos revisar todo lo que vamos a enseñar el día de hoy en este taller. Así que nuevamente muchas gracias y espero que puedan eh, aprovechar esta instancia de aprender algo distinto el día de hoy. Bueno, todos van a ser silenciados o muteados, como se conoce. Si tienen dudas, preguntas o quieren expresar algo en el chat, por favor escríbanlas. Ya nosotros pues eh, tomamos esto y vamos a dar respuesta a lo que ustedes puedan escribir y solicitar. Esta presentación no va a ser compartida, no se va a entregar, solamente va a quedar guardada en este video. Así que van a tener acceso obviamente a ver los videos y repasarlos si es necesario. Entonces, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Vamos a hablar de cómo prepararnos para la entrevista. Hay varios puntos que tenemos que hacer antes de llegar a la entrevista, ¿cierto? También preparar lo que es una declaración yo en 30 segundos. Aprender y también preparar lo que es una declaración positiva como tercer punto. Después ya vienen las posibles preguntas difíciles que tenemos que responder, preguntas que podríamos hacer al término de la entrevista y qué hacer después de la entrevista. Entonces, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de eso, obviamente, tenemos que pedirle la ayuda a nuestro Padre Celestial, porque Él está pendiente de nosotros y quiere que nos vaya bien, que tengamos éxito. Entonces, ¿qué ayuda le podemos pedir? Que nos ayude a identificar nuestras habilidades, nuestros logros, nuestros éxitos, pedir la inspiración para saber a quién pedir la ayuda necesaria y que podamos estar tranquilos, con confianza cuando nos toque ir a una entrevista. Entonces, esas cosas hay que pedirle al Señor, agradecerle también, obviamente, por todo lo que nos da y que nuestra experiencia, que todo lo que vamos pasando nos haga crecer y prepararnos para una oportunidad futura que sea adecuada a lo que estamos buscando, ¿cierto? Y aquí ya empezamos ya a detenernos directamente en materia, después de agradecer y pedir al Señor, ¿cierto? ¿Cuáles son los propósitos de la entrevista? Y aquí hay dos visiones, una la nuestra, si que yo estoy buscando trabajo, es obviamente conseguir trabajo, ese es el propósito, y hay como resultados que tenemos que buscar en esta entrevista. Saber sobre la empresa, cuál es la información, conectar con las personas que toman las decisiones, eso es parte del proceso de obtener un resultado, y también dejar una impresión positiva de nuestra persona. Y el empleador, obviamente, encontrar a una persona que solucione el problema o encontrar la persona que va a hacerlo ganar mucho dinero. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, son dos los resultados que él busca, saber cuáles son sus habilidades duras, que tienen que ver netamente con el trabajo, la parte técnica, la educación, ¿cierto? Qué tan rápido ustedes van a contribuir a la empresa. Y también estas habilidades blandas que tienen que ver con nuestra persona, nuestro perfil, si ustedes van a caer bien, si van a encajar con la cultura, si no van a causar problemas o van a causar problemas, ¿cierto? Y si tienen habilidades que puedan compartir, que sean transferibles, que puedan entregar a la empresa y a las personas, obviamente, que son parte de esta empresa. Entonces, esos son los propósitos de la entrevista. Y ahora ya vamos a ir directamente, ¿cómo nos vamos a ir preparando para la entrevista? La entrevista en realidad comienza antes de que tengamos la entrevista como tal. Cuando nos dicen, Jorge, tienes que venir el día viernes a las 10 a una entrevista. Y hoy es martes, ¿cierto? Entonces, hoy martes ya empiezo a preparar la entrevista, conociendo la empresa, buscando la información en internet, conversando con personas que conocen esta empresa o que trabajan en esta empresa, para investigar qué cosa. La visión, la misión, la competencia, qué productos vende, cuál es el servicio o el negocio específico,
cuánto es lo que ganan, no sé, saber quiénes son las personas que lo gobiernan, la misión, la visión. Y para eso hablar con las personas que están familiarizadas con esta empresa o que trabajen ahí para que nos digan también cuánto es lo que pagan, cuál es la cultura, cuáles son los beneficios, ¿ya? Entonces es todo importante saber acerca de la empresa, conocerlo. Obviamente después viene otro paso importante que es anticiparse a las preguntas. ¿Qué preguntas nos hacen en una entrevista? Eso también podemos buscarlo en internet, podemos pensar qué preguntas me han hecho en entrevistas anteriores y anotarlas. Vamos a buscar estas preguntas y las vamos a anotar, las que más se encuentren. Y posteriormente de anotarlas, las vamos a responder. ¿Ya? Entonces, pero vamos a hacerlo con respuestas cortas que destaquen sus puntos fuertes. Eso es lo que queremos, que sean estas respuestas memorables para la persona que lo está entrevistando. Y ojalá ustedes sean los elegidos para ese puesto y obtengan el trabajo tan anhelado. Otra de las cosas que tenemos que hacer es practicar estas preguntas, practicar las respuestas, y esto lo podemos hacer con un amigo, con un familiar, con personas que trabajan en el rubro o personas que trabajan en la misma empresa. Entonces, ahí ustedes van a pedir ayuda, que alguien los entreviste. También pueden hacerlo mirándose al espejo, ¿ya? Al espejo o grabándose con los teléfonos, los smartphones. Se pueden grabar para ver cómo ustedes responden ante estas preguntas. Entonces, es súper importante que lo practiquen. Y por favor, practiquen bastante, hasta que ustedes crean que salió perfecto. Eso es lo que estamos buscando. Es cada vez sea mejor una respuesta, cada vez sea mejor la expresión, la postura, el ser positivo, todo lo que ustedes puedan ver. Y también, como dijimos, vamos a hacer estas entrevistas individuales o grupales o de videollamadas, eh, saber que al practicarlas nos podemos equivocar, porque a veces es difícil responder preguntas tanto como en un juego, como en la vida real, ¿cierto? A veces es complejo, pero no importa si se equivocan cuando están practicando, antes de llegar a la entrevista real. Es preferible que lo hagan ahí antes que en la misma entrevista. Así que cometan los errores que quieran practicando y vayan mejorando. Así que cuando lleguen a la entrevista real, ustedes lo van a hacer mucho mejor y van a darse cuenta que va a ser una muy buena entrevista. Así que eso es lo que estamos buscando con la práctica. Como dijimos, da una buena primera impresión. Es súper importante. Lleguen puntuales, vistan profesionalmente, siempre haciendo contacto visual, sonrían, por favor, sonrían y también tengan una buena postura. Cuando se dice buena postura, aparte de estar derecho, que puede ser, eh, optimistas, positivos, esa es una buena postura, contentos de estar ahí y ajustar el tono y la energía con la del entrevistador. Si el entrevistador es como más sobrio, ustedes tienen que bajar a lo mejor su tono, su energía, para colocarse a la misma del entrevistador, para que así puedan conectar con lo que ustedes van a expresar. También para las entrevistas que sean de videollamada o por plataforma Zoom o por WhatsApp o cualquier otra, verifiquen antes cómo se ven ustedes en pantalla con la vestimenta, cómo se van a sentar, cómo se van a expresar. Hagan una prueba de cámara para verse cómo lo están haciendo. Entonces, es súper importante que lo puedan hacer. Y posteriormente vienen ya las preguntas, ¿ya? Y aquí empezamos a analizar un poquito más las preguntas. Y unas que generalmente hacen, la mayoría de las veces, es, háblame de ti, o cuéntame quién eres tú, o qué nos puedes decir de tu persona, ¿ya? Entonces, es básicamente lo mismo. Y aquí es súper importante tener claro que nosotros enseñamos que usen lo que es un yo en 30 segundos. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan a ustedes, háblame de ti, quieren saber si ustedes son el candidato ideal para el puesto y para la empresa. Entonces, para eso tenemos que ser genuinos, positivos y también demostrar actitud, pero tenemos que saber responder esta pregunta. Y una respuesta como el yo en 30 segundos, obviamente bajo el contexto de una entrevista, es muy buena respuesta. Y lo vamos a analizar, vamos a ver el por qué, y aquí vamos a mencionar el trabajo que actualmente estamos haciendo o
lo que hicimos anteriormente y compartir 2 o 3 logros relevantes, ¿ya? Y enlazarlo, obviamente, con la necesidad de la empresa o el interés del puesto. Y aquí vamos a ver los 2 ejemplos. Este es negativo, ¿ya? Cuando a ustedes les pregunten, hábleme de ti, tienen que hablar de las cosas que sean de la parte profesional, de la parte laboral. Eso le están preguntando. Y hay gente, como la que vamos a analizar acá, que responde de esta forma. Mírenlo como lo expresa esta dama, porque es una mujer la que habla acá. Dice, bueno, crecí en el campo en una familia numerosa, estoy casada y tengo 3 hijos y un cachorro. Nos encanta viajar y pasamos el mayor tiempo posible en el lago. El año pasado compramos un bote. Era bastante caro, lo cual es parte de por qué estoy buscando trabajo. Ya está buscando trabajo porque quiere pagar el bote, o sea, le interesa el dinero. Bueno, y sigue más abajo. Tengo mucha experiencia trabajando con personas. Empecé hace 20 años cuando tenía 19 como cajera en un banco. Así que aprendí bastante sobre dinero y finanzas. Por ejemplo, aprendí que los bancos no retienen tu dinero, simplemente lo toman y luego lo prestan de nuevo para ganar interés. De todos modos, hice eso durante unos años y luego fui a la universidad. No era muy buena en la escuela, realmente no me gusta estudiar. Conseguí un trabajo en el negocio de marketing de un amigo, hice principalmente cosas administrativas como contestar el teléfono, correos, reuniones, ese tipo de cosas. Pero trabajar con amigos no siempre funciona, así que dejé ese puesto y busqué algo mejor. Déjeme pensar. Trabajé en algunos otros lugares, pero no recuerdo sus nombres. El mejor trabajo que tuve fue este puesto de servicio al cliente donde pude trabajar desde casa. Podía trabajar en pijama, contestar el teléfono y simplemente trabajar en mi computadora. Eso fue realmente agradable. De todos modos, me gusta trabajar y me gusta la gente. Haré un buen trabajo para esta empresa. Bueno, aquí claramente esta persona, esta niña, está hablando de que está buscando trabajo por dinero, no es buena para estudiar, eh, no es comprometida porque se cambió y tampoco se acuerda de las empresas donde estuvo, se pone a pensar. Entonces, aquí habla más de la forma personal que del trabajo en sí. Si bien menciona cosas de laboral, pero no lo menciona realmente como tiene que hacerlo. Y esta es la forma que nosotros les pedimos que lo hagan. Es como el yo en 30 segundos, obviamente adaptado para esta respuesta. Miren cómo es la respuesta. Háblame de ti. Bueno, mi carrera de 20 años ha sido principalmente en finanzas y en bancos. Comencé como cajera en un banco local y luego pasé a ser gerente. Al principio me di cuenta del valor de la educación y completé una licenciatura en finanzas. Me destaco en la gestión de personas, control de costos y consecución de objetivos de venta. Por ejemplo, en mi puesto anterior me hice me hice cargo de una sucursal en apuros y en 6 meses estábamos superando nuestras metas de ventas. Estoy interesada en este puesto porque parece que puede ser un desafío similar. Entonces, esta es la respuesta que a uno lo hace memorable, que lo hace destacar sobre el resto. Y esta respuesta ustedes la deben escribir y aprender. Así como está escrita acá, deben escribirla similar a esto, que sea memorable, como dije, que destaque sus puntos fuertes en cuanto a la parte laboral, pero deben aprendérsela porque cuando se las pregunte, ustedes deben internalizarla y no decirla como un robot, sino que obviamente expresarla con la pasión, con el sentimiento que corresponde. Entonces es súper importante que esto ya lo manejen. Esto se llama el yo en 30 segundos. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que responder el 90% de las preguntas? Y aquí viene el tercer punto, son las declaraciones positivas durante una entrevista. Y aquí vamos a ver un cuadro eh, de la estructura, ¿cierto? La estructura que tiene una declaración positiva. Tiene 4 pasos, pero todo esto es una sola respuesta, ¿ya? Pero vamos a mostrarles cómo se van dando estos pasos y vamos a tener unos ejemplos. El cuadro 1 dice, afirma tener una habilidad o experiencia. Y abajito aparece entre paréntesis la palabra soy, puedo o tengo.
O sea, cuando aparece así, quiere decir que ustedes, al crear una declaración positiva, deben partir con cualquiera de estas tres palabras. Soy bueno leyendo, o puedo entender rápidamente, o tengo la capacidad de enseñar a todos sin problemas, ¿ya? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Parto por esas palabras. Entonces, una declaración positiva siempre tiene que partir por cualquiera de estas tres palabras. El paso dos, una vez que digo mi habilidad, soy, por ejemplo, soy muy comprometido y me encanta trabajar en equipo. Y aquí viene la otra parte. Por ejemplo, está entre paréntesis, ¿se dan cuenta? Porque voy a dar un ejemplo. Pero tengo que decir la palabra por ejemplo. Digo, por ejemplo, ¿ya? Y expreso y doy el ejemplo y explico por qué soy bueno trabajando en equipo. Posteriormente, una vez que ya entrego la historia, digo cuál fue el resultado de este trabajo en equipo. Obviamente que se relaciona con el punto 1 y 2. Entonces, como resultado de esto o a raíz de esto, mejoramos nuestras ventas en un 40%. Estoy dando un ejemplo, ¿ya? Entonces, como resultado de esto, mejoramos las ventas en un 40%. Yo sé que con esta habilidad que poseo de vender y de trabajar en equipo, podemos aumentar sus ventas y hacer crecer su empresa. Entonces, en el 4 estoy enlazando todo lo que yo conté, todo lo que dije de la habilidad, con la necesidad del empleador, porque él está buscando, no sé, alguien que trabaje en equipo y que pueda vender bien, ¿cierto? Entonces, porque hay un compromiso y ahí está todo, ¿ya? Entonces, súper importante eso. ¿Por qué hacer declaraciones positivas cuando nos entrevistan? Porque proporcionan pruebas de tus habilidades, quedan en la memoria. Si entregamos, lo hacemos de esta forma, vamos a quedar en la memoria y son únicas sobre tu persona, porque hablamos de algo que nos pasó y estamos, por eso damos un ejemplo y por eso entregamos un resultado. Es algo que nos pasó, que vivimos. Entonces, por eso es importante preparar este tipo de respuestas para las entrevistas. Aquí hay ejemplos de declaraciones positivas. Yo las marqué, si bien es cierto, después también van a estar marcadas, pero yo las marqué con el 1, el 2, el 3, el 4, para que ustedes recuerden la estructura. 1, que era decir la habilidad; 2, que era contar el ejemplo; 3, que era entregar el resultado; y 4, enlazar todo esto con la necesidad de la empresa. Miren, fíjense. 1, soy muy hábil en el servicio al cliente. ¿Ven? Parten por el soy. Por ejemplo, el 2, cuando trabajé para XZ Ventas, teníamos un cliente de mucho tiempo que en una ocasión no recibió lo que había pedido. Cuando me llamó, estaba molesto y amenazó con cancelar todos los negocios con nosotros. Me tomé el tiempo de escuchar y comprender su situación y luego le brindé una solución que le funcionó para él. 3. Como resultado, no solo retuvimos al cliente, sino que aumentó sus pedidos con nosotros en un 200%. Confío en que puedo poner estas mismas habilidades de servicio al cliente al trabajar para usted. Entonces, aquí está toda la estructura y lo vamos a ver en mayor detalle. Ahí está el cuadro nuevamente. 1, afirma tener la habilidad; 2, de un ejemplo; 3, menciona un resultado; y 4, enlaza tu habilidad con las necesidades del empleador. Aquí vamos a ir viéndola, ahora solamente que aparece subrayada. Entonces, la pregunta que pueden hacer: cuénteme sobre una ocasión en la que brindó un excelente servicio al cliente. Esa es la pregunta que podrían hacer. O hábleme de por qué tengo que contratarlo a usted y no a otra persona que sabe lo mismo o puede saber más que usted. Entonces, esta es una buena respuesta para ese tipo de preguntas. Entonces, respondo. 1, soy muy hábil en el servicio al cliente. Por ejemplo, cuando trabajé para XYZ Ventas, teníamos un cliente de mucho tiempo que en una ocasión no recibió lo que había pedido. Cuando me llamó, estaba molesto y amenazó con cancelar todos sus negocios con nosotros. Me tomé el tiempo de escuchar y comprender su situación y luego le brindé una solución que funcionó para él. Como resultado, no solo retuvimos al cliente, sino que aumentó sus pedidos con nosotros en un 200%. Confío en que puedo poner estas mismas habilidades de servicio al cliente al trabajar para usted, ¿ya? Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia de hacer esta estructura. Y fíjense, si yo vuelvo atrás, en el punto 3, entrego un resultado. Este resultado
que da un número que aumenta sus pedidos en un 200%, quiere decir que lo que él hizo en su historia mejoró en la cantidad de pedidos y hay mayor venta y eso mejora la empresa. Esas son las cosas que llaman la atención de un empleador, de la persona que le quiere contratar. Por eso es importante hacerlo de esta forma y entregar un resultado contundente, algo que llame la atención. Cumplí con el 100% del trabajo. Aumentamos las ventas en un 60%. Bajamos las deudas en un 15%. Entonces, eso es la forma que nosotros tenemos que expresar a través de declaraciones positivas muchas de las preguntas que nos van a hacer, que nos van a hacer en la entrevista. Aquí vamos a ver un video de un proceso de entrevista donde grafica bastante de lo que estamos enseñando el día de hoy. Al terminar la universidad creí que encontraría trabajo pronto, pero me equivoqué. No había terminado mi preparación. Tuve que aprender a buscar trabajo. Así que puse manos a la obra. Aprendí a crear redes de contactos, a hacer mi currículum más relevante a los sitios de empleo y practiqué las técnicas para entrevistas. Siempre me pongo nerviosa en las entrevistas y cuando me pongo nerviosa, tartamudeo y me quedo en blanco. Así que quería prepararme cuanto me fuese posible. Una amiga de la capilla me refirió al gerente de un empleador local. El gerente me llamó para programar una entrevista. Respiré profundo y practiqué las respuestas a las preguntas muchas veces frente al espejo y con mis amigas. Oré para tener confianza y recibir ayuda del Padre Celestial. El día de la entrevista me sentía nerviosa, pero también preparada. Me arreglé un poco más de lo habitual y llegué 7 minutos antes. Tuve la entrevista con un grupo de gerentes. Había practicado casi cada pregunta que me hicieron. Incluso las que no había practicado, supe responderlas porque conocía las técnicas para entrevistas. Sinceramente, parecía una conversación. Sabía que Dios me estaba ayudando. Al terminar, supe que lo había hecho bien y a los pocos días me ofrecieron el empleo. Sé que estar preparada y orar me ayudaron a tener una buena entrevista de trabajo. Perfecto, entonces vimos el video y se dan cuenta de que todo lo que hemos hablado va a ayudar bastante a las personas en su futura entrevista. Entonces, practiquen, analicen, busquen preguntas, entreguen respuestas, revisen la respuesta, apréndanse todo lo que estamos haciendo. Esto es una práctica y esto obviamente les va a tomar tiempo. Y su trabajo ahora es buscar trabajo. De eso se trata. Y la entrevista es parte de ese proceso de trabajo. Ahora vamos a analizar cuáles son las preguntas comunes que posiblemente podrían aparecer en una entrevista. Dame un ejemplo de cómo brindas un excelente servicio al cliente. Aquí no están preguntando que entregamos una historia, ¿cierto? Quieren saber cómo somos. Entonces, quieren saber si también nos interesamos en ayudar al cliente, sabe cómo manejar los problemas de los clientes cuando se enojan. Entonces, esa es la razón de este tipo de preguntas. También otra, describe la situación más reciente que enfrentaste bajo presión, cómo reaccionaste. Y lo que quieren saber es si nosotros perdemos los estribos, nos enojamos en estas situaciones tensas, nos alejamos de ese entorno o abandonamos el lugar o reaccionamos de una forma madura, ¿cierto? Otra pregunta puede ser, describe tu último gran error, por qué sucedió y qué hiciste al respecto. O sea, quieren saber si entendemos cuál es la situación, si era grave o no, ¿cierto? Y es lógica la razón que da para el error. Entonces, ¿cómo estoy respondiendo? Si es una respuesta lógica con respecto a por qué ocurrió este problema. Y bueno, ¿qué hicimos? Dar respuesta a cómo solucionamos o pudimos solucionar esta situación. Hábleme de un momento en que no estuviste de acuerdo con tu jefe o jefe. Y aquí es si nosotros sabemos manejar desacuerdos con el liderazgo, ¿ya? De manera productiva. O sea, yo puedo tener diferencias con mi jefe y se las puedo hacer ver, pero obviamente yo se las hago ver como una sugerencia. Mire, yo creo que podemos hacer esto.
Y si mi jefe no lo toma en cuenta, bueno, hacemos lo que él está diciendo. Si él es el que va a tomar la dirección y nosotros tenemos que aceptar que él es nuestro jefe, ¿ya? Entonces, si tomamos nosotros bien a la dirección, quiere decir si aceptamos el criterio de nuestros supervisores o líderes o jefes que tenemos en ese momento. Entonces, es súper importante. Pueden haber preguntas adicionales que los empleadores hacen siempre como extras, ¿ya? Y pueden ser con respecto a habilidades de comunicación, si, cuáles son nuestras habilidades de comunicación, si sabemos resolver problemas o tenemos iniciativa, cómo es nuestro trabajo en equipo, si servimos bien a los clientes, si manejamos los conflictos, si tenemos habilidades de liderazgo, si tenemos ética de trabajo y si tenemos desarrollo profesional. Entonces, todo ese tipo de preguntas adicionales pueden haber. Y una última que dice habilidad y experiencia específica para el puesto. Eso ya como más técnico, más específico con respecto al cargo. Entonces, esas son preguntas adicionales que pueden haber. Después, prepara múltiples declaraciones positivas. O sea, no tienen que hacer una pura declaración positiva, sino que tienen que hacer varias declaraciones positivas con respecto a las posibles preguntas que le pueden hacer. Y uno tiene varias, solamente que tiene que ponerse a pensar, recordar cuándo hicimos cosas memorables. Y yo les digo, siempre tenemos cosas. De hecho, la iglesia nos ayuda muchísimo a desarrollar estas habilidades y que son memorables. Por ejemplo, trabajar en equipo, tenemos que trabajar en consejo. Cuando damos un discurso, tenemos que exponer y de repente hay trabajo que tenemos que exponer procesos, explicar lo que nos están pidiendo o explicar ciertas cosas que necesitan que entreguemos al resto, si estamos capacitando, por ejemplo. El dar clases también es súper importante. El ser un secretario en un barrio, aprenden cosas de finanzas, de informe, ¿cierto? La parte administrativa. Entonces, eso también es parte de lo que se puede hacer en un trabajo. Entonces, la iglesia también apoya mucho en este aspecto. Entonces, al preparar múltiples declaraciones positivas, vamos a responder una variedad de preguntas. Siempre, obviamente, considerando las necesidades del empleador y las fortalezas que ustedes o que yo poseo para ofrecer. Debemos crear una lista que podamos revisar regularmente. O sea, vayan haciendo varias y vean, vayan revisando. Ah, ya, esta puede ser adecuada para responder a este tipo de cargo, para este puesto, para esta empresa. Entonces, también debemos ir haciéndolo. Agregando puntos a la lista a medida que recuerde contribuciones y experiencias adicionales, o sea, que recordemos momentos que hayamos hecho un aporte dentro de la empresa. Y yo siempre veo que mucha gente hace aporte, solamente que no se da cuenta. Cumplí con el 100% del trabajo y eso significó de que todo el proyecto salió bien. A lo mejor yo no soy el que destaqué en el proyecto, ojo, no, a lo mejor no soy el que hice la parte como memorable, importante, pero sí fui parte de ese proceso y cumplí con mi 100%. Y eso es una declaración positiva. Entonces, recuerden esta estructura. Exponer una habilidad o experiencia de un ejemplo, mencione un resultado y enlaza tu habilidad con las necesidades del empleador. Ese es el proceso o el recuadro de una declaración positiva. Ahora, también tenemos que prepararnos para responder preguntas que sean difíciles. Si aplica a tu situación, prepárate para responder preguntas sobre. Ojalá no estén en esta situación, pero si se da, tenemos que prepararnos. Brechas en tu historial de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo muchos trabajos en poco tiempo o si tengo pocos trabajos, por ejemplo, tuve un trabajo hace 10 años y me despidieron a los 4 años y después pasaron otros 4 años para encontrar otro trabajo. Esas son las brechas, ¿ya? Eso cuando hablan de brechas. Entonces tenemos que prepararnos para esta pregunta. ¿Por qué lo contratan, ha cambiado tanto de empresa o por qué hace tiempo no lo contrataron? ¿Qué hizo durante este tiempo? Entonces, esa es una pregunta compleja a veces. Falta de experiencia, ¿cierto? Ser despedido de una posición, ser despedido o afectado por la reducción de personal o encarcelamiento. En cuanto a la falta de experiencia, podemos decir que la parte de educación también hicimos proyectos, hicimos prácticas, trabajamos en equipo, entonces también eso es parte del proceso. Solamente que a veces los empleadores quieren que uno trabaje, pero igual podemos responder positivamente con respecto a lo que hicimos cuando estudiábamos.
el ser despedido de una posición, a lo mejor no tenemos que hablar de ser despedido, sino que terminamos nuestra relación laboral, ¿ya? Si yo digo, sí, pusimos fin a nuestra relación laboral, no indica que yo me renuncié o que la otra persona me despidió, pero salí de la empresa. Eh, Encarcelamiento, ¿cierto? Bueno, ahí es un poco más complejo, pero igual, o sea, pagué mi deuda, soy directo, cumplí con todo lo que tuve que hacer, estuve en la cárcel el tiempo que me dijeron y me porté bien, por algo estoy afuera, si no estaría adentro todavía. Y lo único que quiero es mejorar mi vida y demostrar que quiero ser un aporte para la empresa o para la sociedad, ¿cierto? Lo que típicamente dicen este tipo de personas en estos casos, ¿ya? Entonces, estos son los consejos. Cuando abordes temas difíciles, sé directo y haz contacto visual. Proporciona posibles referencias de empleadores anteriores que puedan hablar de tu sólido desempeño laboral. Prepárense, siempre prepárense con este tipo de respuesta, porque debemos identificar las posibles debilidades y preparar esta respuesta y cómo abordarlas. Practicar las respuestas con un amigo o un conocido. Volvemos a la práctica. Entonces, súper importante esto. ¿Cuáles son las posibles preguntas difíciles? Aquí hay un ejemplo. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Bueno, el empleador quiere saber si te fuiste en buenos términos de la empresa o fuiste despedido o causaste problemas. La otra pregunta, ¿hay lagunas en tu historial laboral? ¿Puede explicar el por qué? El empleador solamente quiere saber si somos confiables, si pueden depender de nosotros, ¿cierto? Si me contratan, va a estar aquí en confianza con nosotros, va a estar siempre, o solamente se van a quedar por un corto tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es esta pregunta. La otra pregunta que pueden hacer, hemos entrevistado a otros con más experiencia o educación, ¿puede decirnos por qué deberíamos contratarte? Entonces, aquí el empleador solamente quiere saber si nosotros tenemos las habilidades y el conocimiento para hacer el trabajo. ¿Acaso también podemos adquirir habilidades rápidamente? ¿Ya? Porque hay personas que a lo mejor no tienen esa habilidad de manejar un software, por ejemplo, pero ha manejado como 8 software distintos y a lo mejor siempre hay una cierta relación de cómo, a lo mejor cambian un par de botones, pero el manejo está, ¿ya? Entonces, solamente quieren saber si podemos aprender esta habilidad rápidamente. Convierte lo negativo en positivo, súper importante. Generalmente pueden ser preguntas, ¿cuál es tu mayor debilidad? ¿Ya? Ahí vamos a ver qué tipo de respuesta podemos dar. Pero lo importante es que indicar lo negativo de forma breve y honesta, ¿ya? Obviamente no podemos hablar de todas las cosas negativas, las que se relacionen con la parte laboral, ¿ya? Por ejemplo, un joven una vez me dijo, no, es que yo a veces miento. Y ese tipo de cosa negativa que él hacía, claro que le cuesta un trabajo, ¿ya? Entonces, ese tipo de respuesta no la podemos dar. Bueno, si yo a lo mejor a veces miento, ya no lo voy a volver a hacer más, pero no lo tengo que andar diciendo. Otra de las cosas que dice aquí, usa términos favorables para describir la situación. Por ejemplo, finalizar la relación laboral en lugar de despido. Un poco lo que yo le explicaba anteriormente. En vez de usar esa otra palabra de despedido, finalizamos nuestra relación laboral. Concentrarnos en compartir la forma en que hemos abordado o estás abordando el desafío. Y por último, asegurarle al empleador que no seremos un problema. Y aquí vamos a ver ejemplos de respuestas que podemos dar. He tenido muchos trabajos en los últimos años. Mientras estaba estudiando, tomé posiciones cerca de la universidad para poder concentrarme más en mis estudios. Ahora que tengo mi título, espero un puesto estable de tiempo completo en el que pueda hacer una contribución sólida, ¿ya? Y otra respuesta puede ser, dejé mi trabajo anterior porque la empresa decidió finalizar la relación laboral. Aprendí de mis errores y he pasado los últimos meses hablando y aprendiendo de amigos y conocidos sobre cómo han tenido éxito en sus carreras. Estoy entusiasmado para aplicar un nuevo puesto, eh, todo lo que aprendí y demostrar que puedo ser un empleado confiable. Entonces, aquí están convirtiendo lo negativo en positivo, ¿ya? Que dejó el trabajo, que tuvo mucho trabajo anteriormente, pero después viene un proceso que hizo el cambio y que ahora son confiables para trabajar con nosotros. Preguntas de seguimiento.
A menudo los entrevistadores terminarán la entrevista preguntándote si tienes alguna pregunta. Prepárate para hacer preguntas que muestren tu interés en la empresa y una comprensión de sus necesidades. ¿Ya? Entonces, no sé, al terminar la pregunta, ¿tiene alguna pregunta? Entonces, ¿qué tipo de preguntas podríamos hacer? Aquí abajo hay tres que nos dicen. ¿Qué es lo más importante que debo lograr dentro de los primeros 60 días de comenzar el trabajo? U otra, ¿hay algo más sobre mis habilidades o capacidades que pueda abordar con más detalle para usted en este momento? Y una tercera, ¿cuál es el próximo paso en el proceso de contratación y quién sería la persona más adecuada para mí para hacer un seguimiento? Entonces, aquí estamos mostrando interés en el trabajo y qué es lo que se tiene que hacer si yo quedo trabajando. Estoy mostrándome como que ya estoy adentro. ¿Ya? Todavía no me entregan la respuesta, pero estoy mostrando que tengo interés en este trabajo. Esas son las preguntas de seguimiento y uno tiene que tenerlas. Preguntas de seguimiento que evitar, ¿ya? Entonces, evite hacer preguntas que se centren en tus necesidades. Por ejemplo, salarios y beneficios. Ustedes nunca pregunten por el salario en la entrevista hasta que sean contratados, a menos que el empleador le pregunte a ustedes, ¿cuánto es lo que usted quiere ganar? ¿Ya? Ahí tenemos que decir honestamente cuánto es lo que queremos ganar. Pero no debemos hablar de salario ni de beneficios cuando todavía ni siquiera nos han dicho que vamos a ser los contratados, ¿ya? Una vez que digan eso, podemos negociar para que no saber el salario o mejorarlo. Si el entrevistador anticipa la pregunta, puede responder con otra pregunta. ¿Cuánto pagan normalmente a alguien con mi experiencia? ¿Cuánto les permite su presupuesto pagar en este tipo de puestos? O bien sugiere que si ambos descubren que quieren trabajar juntos, pueden acordar un salario más adelante. Entonces, eso es parte de la negociación que podemos hacer y hacer este tipo de preguntas. Horarios. La entrevista inicial usualmente trata sobre tu adecuación al puesto y a la empresa. Demora esta conversación hasta que te hayan ofrecido el puesto. Siempre cuando hablen de este tipo de cosas, demórenlo hasta cuando les digan, ¿sabes qué? Queremos trabajar contigo, ¿ya? Y ahí ya poder hacer todas estas negociaciones que vienen. Después de la entrevista, y este es el último punto, y ya con esto vamos terminando, envía un correo electrónico de seguimiento el mismo día. Incluye a todos los que participaron en la entrevista, ojalá, por eso hay que conseguir los datos. Agradece por su tiempo e interés y menciona detalles específicos de la entrevista y reitera por qué eres apto para el trabajo. Otra de las cosas que deben hacer después de la entrevista, comunícate con el empleador al menos 2 o 3 días después de la entrevista. Sean persistentes, pero no molestos. O sea, le dijeron, mire, te vamos a llamar, hoy día es martes, te vamos a llamar el jueves, y llegó el jueves, si no lo llamaron, ustedes pueden llamar el día viernes sin ningún problema, ¿ya? Toma notas sobre tu entrevista y cualquier otra interacción para que puedas consultarlas en conversaciones posteriores, ¿ya? Entonces, igual, pedir permiso, ¿sabe? Puedo ir anotando apuntes, cosas que ustedes necesitan porque me interesa ser el candidato o el candidato ideal para este puesto. Y vamos anotando o tomando nota de lo que ellos quieran y ustedes van anotando también cosas memorables que pasaron ahí. Entonces, ya hemos terminado con todo este proceso. Espero haber sido claro, espero que ustedes puedan analizar el video, toda la presentación, y vamos a tener más talleres y grupos online. Tenemos talleres y grupos online, entonces recordar eso, que los grupos se están haciendo en los barrios, en las estacas, estamos haciéndolo también en forma general, por consejos, por el área, ¿cierto? Lo que queremos es que todos tengan la oportunidad de acceder a un grupo de búsqueda de empleo o acelerada de empleo si lo necesitan. Y estamos haciendo estos talleres para poder apoyarlos. ¿Qué días? Generalmente los martes, por lo menos hasta ahora ha sido los martes, a las 15 horas estamos mostrando un par de videos, que eso es lo que vamos a dejar ahora, ¿cierto? Y obviamente ustedes vayan haciendo comentarios. Queremos que comenten, pregunten, eh, para nosotros saber qué ir mejorando también. Ya eso nos ayuda también a nosotros para ayudarles a ustedes. Y el día viernes a las 3 tenemos unas preguntas de expertos, ¿ya? Entonces ustedes van a ver personas que saben de esta área, de la búsqueda de empleo,
currículum y todo lo que ustedes necesiten saber. Y pueden hacer las preguntas y nosotros contestamos o la persona que está ahí va a contestar. Así que les esperamos. El horario sí puede cambiar. Podría ser más tarde para que más personas puedan tener acceso, que es lo que estamos ya evaluando. Así que les agradezco mucho el haber participado, el escuchar este video y espero que les sirva, realmente. Sé que el Señor va a bendecir sus vidas si son obedientes, si aplican las cosas que Él tiene para ustedes, ¿cierto? Porque esto es parte del proceso que el Señor tiene para los miembros, especialmente de la iglesia, y también las personas que no son miembros que podamos invitar, pero el Señor quiere bendecir nuestras vidas, sus vidas especialmente, aquellos, sobre todo aquellos que están sin empleo. Les amamos y dejo esto con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.